Buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Hermanitos, estamos o acabamos de leer un versículo en Hebreos capítulo 13, el versículo 5 y 6. Estamos hablando del tema esta lección no tiene que ver mucho con la administración del dinero, no es una lección que tenga que ver mucho con la mayordomía. Tiene que ver más bien con una excusa que tenemos los seres humanos. Si solo tuviera más dinero, haría esto, haría aquello, haría lo otro, pero realmente es como una excusa, es como una mentira, ¿cierto? Que nos ideamos para no hacer muchas cosas que sí podemos hacer y que sí debemos hacer. Entonces habíamos empezado hace 8 días con ese primer planteamiento que hay en el recuadrito. Dice, es imposible ser feliz sin dinero. Estábamos mirando que eso que es algo falso. Uno puede tener el gozo del Señor, así carezca de muchas situaciones del orden material, de dinero o de recursos materiales. Y estábamos mirando el ejemplo de grandes hombres, ¿cierto? San Pablo, San Pedro, San Juan, Santiago, mismo Moisés, que fue el último texto que leímos. Vamos a revisar hoy otra serie de citas para ir avanzando. Mire, en Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, dice, contentos con lo que tenéis ahora. Ese tema, hermanito, del contentamiento, a veces es un tema importante en las Sagradas Escrituras, pero a veces no es tan fácil de vivirlo en la vida cotidiana o práctica del cristiano, porque muchas veces uno no está contento con lo que tiene, a veces uno no está contento con lo que Dios le ha dado, y uno quisiera tener más, y ahí es donde viene un pecado como lo es, por ejemplo, la avaricia. Entonces el apóstol o el escritor de la carta a los hebreos dice, estén contentos con lo que tienen ahora, o sea, en la situación, en el momento, en la circunstancia en la que Dios nos esté pasando o por la que Dios nos esté permitiendo vivir, dice, estemos contentos. ¿Eso qué significa? Significa lo que habíamos estudiado en la clase pasada, que el gozo del cristiano no puede depender ni de las circunstancias, ni tampoco de los recursos que se tengan. Si tenemos mucho, si tenemos poco, el contentamiento no puede depender de eso. Aunque tampoco uno puede negar que cuando uno tiene de pronto un buen empleo o cuando tiene recursos económicos, una vivienda, pues ese tipo de cosas generan cierto grado de tranquilidad y son cosas por las que uno debe darle gracias a Dios. Por eso el texto dice, estén contentos como están ahora. O sea, si estamos en un momento de abundancia, démosle gracias a Dios. Si estamos en un momento de crisis, pues también démosle gracias a Dios y roguémosle a Dios, que Dios es el que suple para nuestras necesidades. Entonces, contentos con lo que tienen ahora. ¿Por qué? ¿Por qué contentos con lo que tenemos ahora? Porque el Señor dio una promesa. ¿Cuál fue la promesa del Señor ahí? Mire la promesa del Señor. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Imagínense esta promesa de mano del Señor. Dice que no nos va a dejar ni tampoco nos va a desamparar. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es creer la promesa del Señor. Él ha prometido vida eterna a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pero no es la única promesa de Dios. La Sagrada Biblia, hermanitos, está llena de promesas de Dios. Hay muchas promesas de Dios y esta es una de ellas, que Dios no nos va a desamparar ni tampoco nos va a dejar. Entonces nosotros estamos en las manos de Dios, quien es nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro ayudador. Entonces podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador, como escribe aquí mismo el escritor de la carta. De manera que podemos decir confiadamente, o sea, con fe, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, una promesa del Señor que no debemos olvidar, que no nos va a dejar ni tampoco nos va a desamparar. Hay unos textos, hermanitos, que no leímos en la clase pasada, que me gustaría que lo leyéramos en el libro de Proverbios. Mire, Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15.
Vamos a leer desde el versículo 16. Proverbios 15:16. Mira esta palabra que hay aquí. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué piensan ustedes de este texto, de estos dos versículos, hermanos, en cuanto al tema que estamos revisando, que es el contentamiento? Mire que muchas veces el gozo no depende a veces de la abundancia material, depende de otras circunstancias. Por ejemplo, aquí dice que es mejor, así se tenga poco, pero con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Mire cuántas familias hay, por ejemplo, que tienen cantidad de cosas materiales, casas lujosas, hasta palacios, cosas impresionantes, pero no tienen qué, no tienen gozo, no tienen paz, o sea, son personas vacías, que no pueden ni siquiera darle amor a sus hijos, simplemente les dan cosas materiales, pero no les ofrecen nada de amor, nada de las cosas que realmente son importantes y valiosas. ¿Y cuántos de esos niños, por ejemplo, viven en unos lujos impresionantes y son desgraciados en su corazón? O sea, tienen un vacío, o sea, un vacío que no pueden llenar con todas esas cosas materiales que están recibiendo. Hay niños que prácticamente están creciendo rodeados de lujos y comodidades, pero totalmente vacíos en el corazón. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces no son las que generan o no generan el gozo, como lo da el Señor. Por eso dice que es mejor lo poco con el temor de Jehová. ¿Cómo no va a ser mejor, por ejemplo, una familia que así tenga escasos recursos, le brinden amor, tiempo, tiempo de calidad, ¿cierto?, a sus hijos, que tengan tiempo para dialogar con ellos, para enseñarles la palabra de Dios, para orar con ellos, todo ese tipo de cosas que son tan valiosas y tan importantes, más que las cosas materiales, porque ese es uno de los, yo diría que de los grandes problemas de la sociedad en la que estamos viviendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en la época de mis padres, de mis abuelos, habían cosas que eran más prioritarias que otras. Por ejemplo, yo recuerdo que en esas épocas, por ejemplo, el papá era el que siempre estaba trabajando y la mamá siempre estaba al cuidado de los hijos en la casa. Eso era lo que se veía en esa época, ¿cierto? Nos está tocando vivir una época tan diferente, tan distinta, donde ya los padres son prácticamente padres ausentes y los niños hay que dejarlos en una guardería y muchas veces los sacan de la guardería, los pasan donde un vecino, luego donde otro. Hay niños que los cuidan hasta en 2 y 3 casas en un solo día, porque los padres están ausentes. Y esos niños crecen sin afecto. Eh, mis hermanas trabajan en una guardería, en una cuestión de preescolar de niños pequeñitos, desde muy pequeñitos, desde bebés hasta niños un poquitico más antes de la escuela. Y una de las cosas que uno más ve en esos niños es la carencia de amor en muchos de ellos. Y las reacciones que muchas veces ellos tienen es simplemente una manifestación de que les está faltando la atención de sus padres. Muchas veces ni la mamá se preocupa muchas veces, o la mamá dice, no, ahí está el papá, que vaya él a recogerlo. Y el papá dice, no, yo estoy muy ocupado, que vaya la mamá. Y resulta yendo el tío, el primo, el vecino, cualquiera. Entonces, vean, yo recuerdo que esas familias eran numerosas, porque éramos 6 hijos, 12, 20. Eso era un gentío miedoso en ese tiempo. Las familias eran muy grandes. Recuerdo que muchas veces se acostaban muchos en una misma cama y los cogían hasta con una cobija de esas de pedazos de telas, de retazos que llamaban. Exactamente. Pero esas familias, en cierto modo, tenían más que lo que tienen muchas familias hoy en día. Yo recuerdo haber vivido, por ejemplo, en el campo, en lugares donde no había luz eléctrica.
Entonces alumbrábamos con una velita y después de que orábamos, hacíamos la oración en familia. Estábamos los 6 hijos, mi papá y mi mamá, y luego eso se venían unos programas que a uno no se le olvidan. Mi hermano mayor se disfrazaba y, o sea, pasábamos unas cosas que ya no las volvemos a ver. Corríamos en las escuelas con los otros niños, nos empantanábamos, una cantidad de cosas, ¿cierto? Los niños de hoy ya viven pegados de una tablet, de un celular, pero les falta ¿qué? Cariño, comprensión, tiempo. Entonces ya no hay tiempo para compartir con la familia ni con los hijos. Y eso está degradando la sociedad y la va a seguir degradando todavía más. Por eso vemos muchos jóvenes hoy en día que ya no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren hacer nada, están carentes, o sea, fueron mal levantados, mal educados. Entonces, muchas veces es mejor lo poco en el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres, donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Hay familias que se sientan en una mesa y ni siquiera se miran, ni siquiera se dirigen una palabra. Y de pronto lo que tienen ahí en la mesa son unos manjares exquisitos. Mientras que puede haber otra familia que tiene algo muy sencillo para comer, pero ahí donde está el temor de Dios, el amor, la comprensión, el diálogo, eso es mucho más valioso. Entonces mire que hay cosas que valen mucho más que las cosas materiales. Hay cosas que valen muchísimo más. Mire este otro texto en Proverbios 17, Proverbios capítulo 17, versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Qué piensan ustedes de eso? Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. La palabra de Dios habla por sí sola. Entonces mire que las cosas materiales muchas veces no generan lo que el hombre realmente necesita. Paz con Dios, gozo, lo que viene de Dios. Entonces son versículos buenos para tenerlos en cuenta. Mire este texto de 2 de Corintios capítulo 6. Mire las palabras del apóstol San Pablo. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4. Seis, 4. Ay, se me olvidó decirles una cosa. De pronto el mal de esta generación, ¿sabe cuál es? Y es un mal que llega a la iglesia también. Y nos vemos abocados a él. Yo diría que es el materialismo y el consumismo. O sea, estamos muy abocados como a tener muchas cosas. Los mejores celulares, los mejores zapatos, los mejores no sé qué, un mundo de cosas. Eso se llama consumismo. O sea, muchas veces una serie perdónenme la palabra, pendejadas que ni necesitamos realmente. Y eso está matando esta sociedad, o sea, un consumismo desbordado. Dice, mira lo que dice el apóstol San Pablo, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Mire esta parte, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Me llamó tanto la atención estas palabras del apóstol San Pablo,
Si hay un hombre que fue atribulado, perseguido, una cantidad de situaciones, fue el apóstol San Pablo. Pero él, mire lo que él dice acá en el versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. O sea, el gozo no dependía para Pablo de las circunstancias, a pesar de que muchas veces estuviera entristecido, pero él tenía un gozo interno en su corazón. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Seguramente Pablo muchas veces no tendría. Mire, yo me acuerdo de ese pasaje de la escritura allá en Hechos, cuando va el apóstol San Pedro, creo que es con Juan, creo que es con Juan, que van por el pórtico de Salomón y está ese hombre cojo ahí. Y ese hombre se queda mirándolos esperando recibir alguna moneda de ellos. Y Pedro le dice, no tenemos ni plata, no tenemos oro. O sea, no tenemos lo que usted está esperando de nosotros en este momento. Pero lo que tenemos, o sea, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Imagine usted la riqueza. O sea, la riqueza de ese momento. No tenían oro ni plata, pero tenían cosas mucho más excelentes. Tenían al Señor Jesucristo, tenían el poder para levantarlo de esa cojera, que lo tenía ahí pidiendo y mendigando, para que nunca más volviera a pedir ni a mendigar en esa puerta. O sea, lo que tengo te doy. Y mire el apóstol San Pablo, muchas veces, tal vez muchas veces Pablo no tuvo una moneda para brindarle a una persona, pero a pesar de eso dice que enriqueció a muchísimos. ¿Cuántas iglesias fueron fundadas por el apóstol San Pablo? Brindándole a los hermanos que las riquezas espirituales que vienen por la fe en el Señor Jesucristo. Eso es mucho más valioso. Son las riquezas más grandes que podemos nosotros compartir con el que no tiene a Cristo. Hermanita Elizabeth. Cuida lo que no puedes comprar con el dinero. Hermanito Oscar, gracias hermanita Elizabeth. Hermanito Oscar. Muchas veces sí. O sea, ambas ayudas a veces son necesarias, pero prima por encima de cualquier, porque yo puedo calmarle el hambre a una persona, podría tener la posibilidad de hacerlo, o ayudarle en una necesidad, pero la persona, si se muere y se va y se condena, ¿qué? No está perdiendo lo principal, que es la riqueza espiritual, ¿cierto? La salvación del alma. Entonces, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de esto en la palabra de Dios. Dice que Él siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos de esa manera. De esa manera fue que nosotros fuimos enriquecidos. Cuando el Señor deja su lugar en la gloria para venir a esta tierra y hacerse humilde, pobre, sencillo, y de esa manera nos trajo tanta bendición, toda bendición espiritual. Y luego dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Por ejemplo, las personas que veían al apóstol San Pablo y podrían decir, no, ese pobretón tan arrancado, vea eso. Mire, aguantando hambre por allá en una cárcel, o no tiene ni con qué comprarse un pan. Pero el apóstol dice, como no teniendo nada, cosas materiales, dice, más poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque tenía las cosas más importantes, la salvación, el perdón, la vida eterna, una patria que celestial. Esas son las riquezas más grandes para el cristiano. Entonces, hermanito, mire cómo la Biblia nos ofrece muchos ejemplos de personas que tenían el corazón lleno, lleno, porque Dios se los había llenado, ¿cierto? Del gozo, de la paz. Mire este otro pasaje. Mire Job capítulo 1, porque la Biblia abunda, abunda, hermanitos, en estos textos. Mire Job capítulo 1. Job es un buen ejemplo. Y en el capítulo 1 vamos a mirar los versículos 20 al 22. Resulta de que cuando uno llega al versículo 20, ya Job había perdido, primero,
lo que más, o sea, algo que debía experimentar en una cosa muy horrible, ¿cierto? En sus hijos. Pero aparte de sus hijos, dice que pierde toda su hacienda, sus bienes, todo se va en un momento. Y entonces mire lo que dice Job. Mire cómo Job no dependía de las cosas materiales, ni siquiera estaba aferrado tanto a sus hijos. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué? Y adoró. Hermanitos, ¿quién podría adorar después de semejante situación? Pero dice que él se postró en tierra. Claro que había silicio sobre él. ¿Cómo no iba a haber tristeza con sus hijos? Pero dice que él después de esto adoró. Y mire lo que él dijo después. Versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de despropósito alguno. Mire, hermanitos, el ejemplo de un hombre que tenía en primer lugar a quién, a Dios, por encima de por encima de la familia, por encima de los bienes, por encima de todo. Job estaba por encima, Dios estaba por encima de todo para Job. Por eso él expresó esto, dice que él adoró después de semejante situación. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volvería allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que no atribuyó a Dios ningún despropósito, nada. Solamente adoró, dio gracias a Dios. Entonces, mire cómo la Biblia nos ofrece muchos ejemplos, muchos, que nos ayudan, hermanito, porque nosotros estamos en un mundo donde nos vemos abocados a muchas de estas situaciones. Nosotros podemos, y aquí hay hermanos que han perdido hijos, aquí hay hermanos que han perdido propiedades, o la salud, o muchas situaciones. O sea, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a eso? ¿Dejamos de caminar con el Señor? Hay personas que se han amargado cuando han tenido una pérdida y han abandonado la fe cristiana, la han abandonado. Y ese tipo de cosas deben ser lecciones para el cristiano, no para desmotivarlo en la vida cristiana, no para derrumbarlo y destruirlo, sino antes para fortalecerlo. Porque el gozo del cristiano debe depender de nuestro amor por el Señor. Mire esa otra preguntita que hay en el punto, en el cuadrito. El segundo renglón dice, algunas cosas que no se ven son más importantes que el dinero. Por ejemplo, mis hermanitos, ¿qué cosas no vemos y son más importantes que el dinero? ¿Qué creen ustedes? Va lo que dice Alejito, el aire. Pero lo que dicen los hermanitos, Dios. Hermanitos, Dios. Yo tengo acá una listica de cosas. Mire, todo lo relacionado con una vida espiritual, aceptable a los ojos de Dios, salud espiritual y física, gozo, paz, fe, amor, comunión, la familia, la iglesia, y sígale sumando. Hay muchas cosas que muchas veces no vemos y son mucho más importantes que el dinero, que es tan tangible que lo podemos ver, ¿cierto? Hay muchas cosas, mis hermanos. Y mire esa otra pregunta del recuadro. ¿Podemos aprender a ser contentos con mucho o con poco dinero? ¿Eso es correcto o eso es falso? ¿Por qué eso es verdadero? ¿Por qué podemos ser contentos con mucho o con poco? Correcto. Ahora sí vamos a ir al texto que nos compartió el hermano Guillermo hace 8 días, de Primera de Timoteo. Hermanito Sergio iba a decir algo. Pero no todos los cristianos somos llamados a vivir, ¿cierto? A vivir el Evangelio. Dice que esa es la profesión de nuestra esperanza, es la lucha del cristiano. Claro que hay una gran diferencia entre decirlo y hacerlo, porque no es lo mismo usted decirle a una persona que ha tenido una pérdida que busque su gozo en el Señor.
que estar metido en los zapatos de la persona. Son dos cosas muy diferentes, pero como sea la situación, todos somos llamados a experimentar el gozo del Señor. O sea, eso es algo que, que todos en algún momento vamos a experimentar. Una pérdida, una escasez, una enfermedad, cualquier situación de esas, estamos abocados en esta tierra a sufrirla. Y creo que aquí todos hemos experimentado a veces cosas, ¿cierto? Son pruebas que nos llegan, pero hay que tener el gozo superándonos por encima de esas pruebas. Hermanito, vamos a leer el texto de 1 de Timoteo capítulo 6, que yo les decía que es un texto muy, muy importante, que lo compartió el hermano Guillermo. Ese día no lo leímos. Mire capítulo 6 de 1 de Timoteo, versículo 3. Ahí hay un título que dice piedad y contentamiento. Dice, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a analizar un poquito este texto. El versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice que si una persona no se conforma a esta doctrina, está envanecido. Ahora, ¿cuál es la doctrina de la piedad? Hermanos, ¿qué es la piedad? ¿Qué será la piedad? Cuando yo digo que una persona es piadosa, ¿qué estoy diciendo? Temerosa de Dios, o sea, que tiene amor por Dios, amor por los asuntos de Dios. O sea, una persona piadosa es una persona que manifiesta amor hacia Dios y amor hacia los asuntos de Dios, o sea, que tiene el corazón inclinado hacia todo lo que es de Dios. Esa es una persona piadosa, esa es la piedad. Ahora, en la piedad, una de las cosas que enseña la piedad es el contentamiento. En el versículo 6 dice, bueno, en el verso 5 dice que algunas toman esa piedad como una fuente de ganancia. Está hablando de aquellos que se apartan o que incluso siendo predicadores de la palabra aman más el dinero que la misma palabra de Dios. Pero versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea que el amor hacia Dios debe ir acompañado de un contentamiento, ¿cierto? Por las bendiciones que recibimos de Él. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, o sea, lo vacía, lo vana, lo inútil que llega a ser la vida a veces del ser humano. Uno, por ejemplo, ocuparse en esta tierra de amontonar y amontonar y amontonar cosas, riquezas, bienes, dinero, para de todas maneras tenerse que morir y dejar eso incluso en las manos del que menos sudó. Vea, mi hermano Pacho trabaja por aquí por no me acuerdo cómo es que llamaba este sector por aquí. No, por allí otro barrio que por allí más abajo. Y me cuenta mi hermano Pacho que tenía ahí como que al ladito de él había un señor que tenía un negocito ahí.
ya era un señor adulto, y ese señor no paraba de trabajar. Todo el tiempo lo veían ustedes, trabaje, trabaje, trabaje. Y resulta que ese señor era bastante adinerado, y era solo, no tenía hijos, no tenía nada. Pues llegó el día que se murió el viejito, y los hermanos prácticamente casi se sacan los ojos para quedarse con todo lo que dejó, apartamentos y dinero y todo eso. O sea, qué bobada. Eso es una completa bobada, eso es un desperdicio. Hermanos, eso es un desperdicio. Eso es vanidad de vanidades, hermanito Alberto. Correcto. Por eso Dios habla tanto de la generosidad. O sea, nosotros debemos ser generosos con toda la gente que nos rodea. O sea, con el que tiene necesidad, con la familia, extenderle la mano a todo el que podamos. Así no tengamos grandes cantidades. Pero Dios no mira muchas veces la cantidad que podemos dar, sino la intención del corazón, ¿cierto? Con la que ayudamos a las personas. Hermanita Elizabeth. Correcto. Mire, mire ese pasaje tan precioso que acaba de leer nuestra hermana Elizabeth. Ese fue un ejemplo que dio el Señor. Dice que los fariseos se burlaron del Señor, porque Él les estaba hablando de la avaricia, ¿cierto? De ese pecado. Y ellos se burlaron del Señor. Y mire las palabras tan sabias del Señor Jesucristo. Ese es un pasaje también para tenerlo en cuenta. Entonces, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Miren, un funeral, creo que esto se los he compartido yo a ustedes. En un funeral entró una señora de esas que le gusta averiguar todo. Es una cosa impresionante. Entonces se metió para allá y ella estaba desesperada pues por averiguar, porque el que se había muerto tenía como buena lanita, ¿cierto? Entonces se arrimó a los familiares y les dijo, ¿viste? ¿Y qué dejó? Entonces la respuesta que le dio al que le contestó fue, lo dejó todo, todo lo dejó, no se llevó absolutamente nada. Esa es la respuesta que recibió. Hermanita Miriam. mm, mm, Claro, y es que miren, nosotros no estamos condenando acá las riquezas de ninguna manera. Por ejemplo, hay personas a las que Dios les da riquezas y les da la capacidad, eso lo vamos a leer más adelantico, les da la capacidad de administrarlas. Y por ejemplo, muchos de nosotros somos bendecidos. ¿Por qué? Porque hay, digamos, empresarios que montan sus empresas, sus fábricas, sus cosas, y son de bendición para muchos de nosotros que trabajamos, o sea, que nos emplean, que nos permiten tener digamos, un trabajo digno, un salario digno. Eso es de bendición, porque la mayoría de nosotros acá somos empleados. Entonces esos que están ahí arriba están administrando para bendecirnos también a nosotros. O sea, esos son canales de bendición que Dios usa para nosotros también. Entonces, lo malo no es tener el dinero, lo malo es tener el corazón, como dice aquí mismo, en el dinero, porque el dinero en sí no es malo, es simplemente es un recurso. Exactamente, y lo vamos a leer. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí es donde entra la cosa dura, ¿cierto? Lo que es el hermanito Sergio, que muy fácil es decirlo y otra cosa es aplicarlo. Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero muchas veces nosotros no estamos contentos. Tenemos sustento, tenemos abrigo, pero no estamos como contentos con eso. Queremos más. O sea, queremos más. Hermanito Guillermo.
Léalo, hermanito, bien pueda. ¿Y qué podría llenarlos más? Correcto. ¿Y qué podría llenarnos más que esta llenura de Dios? Pondré su ley, ¿cierto? Y sus promesas en nuestro corazón. Gracias, hermanito Guillermo. Por eso las riquezas espirituales valen más que el oro y que la plata. Mira el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, hay muchos que se desenfocan en este pecado y terminan mal, dentro de la iglesia y por fuera de la iglesia. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí no dice que es el dinero, dice que es el amor al dinero. Son dos cosas muy diferentes, porque hay hombres de Dios que han sido hombres muy ricos, o sea, que han tenido unas fortunas, o sea, mire David era un hombre riquísimo, pero era un hombre que tenía a Dios en el corazón. Y así por la Biblia hay hombres muy ricos que sirvieron al Señor, José de Arimatea, por ejemplo Nicodemo, que eran principales. O sea, hay hombres que tenían muy buenos recursos materiales, pero lo pusieron a Saqueo mismo. Mire lo que pasó con Saqueo. Entonces no es el dinero, es el amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Por eso es tan delicado el amor al dinero. El amor al dinero puede hacer que una persona se extravíe de la fe. Por ejemplo, hay muchas personas que han empezado bien conociendo del Señor y luego se les llena el corazón de codicia y empiezan a predicar por dinero y empiezan a explotar a las iglesias. ¿Por qué? Por dinero. O se apartan incluso y se vuelven hasta apóstatas de la fe. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Y luego esas personas dicen que son traspasadas de muchos dolores. Porque el que deja a Dios, ¿cómo le va a ir bien? ¿Cómo no va a tener problemas? Ah, mire lo que dice el hermanito Diego. ¿Cuántas personas hay que están, por ejemplo, en la congregación, rogándole a Dios que los ubique en un buen empleo o que les dé posibilidades como de salir adelante? Y cuando esa posibilidad les llega, ni siquiera vuelven a la iglesia, se olvidan de Dios, no vuelven a asomar por aquí. Entonces, hay que tener mucha sabiduría, hermanitos. Hay mucha sabiduría para entender que los asuntos espirituales están por encima de los materiales. Mire, dice aquí la mentira, ahí en la página 28. Dice, como muchas mentiras, esta toma varias formas. Dice, como muchas mentiras, esta toma varias formas como tener dinero es lo más importante. Lo importante es vivir bien, con todas las comodidades. El dinero me hará feliz, resolverá mis problemas, etcétera. Pero no es solo el dinero lo que la gente busca. Otros buscan seguridad en el sexo, la fama, los amigos, una profesión, etcétera. Claro que sí, mucha gente dice que el dinero resuelve todo, pero realmente no es así. Eso es una mentira. El dinero puede resolver muchas cosas, pero no todo. El rico dice, mi saldo bancario es lo que me hace sentir importante y seguro. Manito, yo tengo por ahí, yo les he comentado, tengo por ahí un familiar eh, que tuvo un buen trabajo. El hombre tuvo un buen trabajo y pudo adquirir más o menos buen dinero y guardar plata en el banco y todo eso. Y una vez que me puse yo a predicarle la palabra de Dios, hablarle del Señor Jesucristo y de la fe en Él y de la confianza en el Señor para la salvación, me dio la siguiente respuesta. Me dijo, hombre, le voy a decir una cosa. Yo solamente confío en la plata que tengo en el banco. Yo no confío en nada más, solo en lo que tengo en el banco. Esa es mi única confianza. Esa fue la respuesta que me dio.
Hermanito Oscar. Claro. Entonces mire qué tristeza. El rico dice, mi saldo bancario es lo que me hace sentir importante y seguro. Hay gente que siente en su seguridad en el dinero. Si nuestra seguridad está en el dinero, estamos jodidos. Si nuestra confianza y seguridad no está en el Señor, estamos jodidos. Soy alguien porque tengo dinero, una profesión, fama y amigos. El pobre piensa, soy inferior porque no tengo lo que el otro tiene. Bueno, y sigue una lista que ahorita la vamos a mirar. Entonces mira el pensamiento que mucha gente maneja, que como tienen fama, dinero y una posición son importantes, son alguien. Y el pobre dice, como no tengo nada, pues no valgo nada. Ese es un pensamiento equivocado. Mire lo que dice la palabra. Vamos a revisar un poquito la palabra. Vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés. Hermanos, el tiempo es una cosa impresionante. Mire, se nos fue el tiempo. Mire, Eclesiastés capítulo, vamos a leer este texto, capítulo 2. Esta es la experiencia del rey Salomón. Mire Eclesiastés capítulo 2 y vamos a leer los primeros 11 versículos. Capítulo 2. Dice Eclesiastés capítulo 2 desde el versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era ¿qué? Vanidad. A la risa dije enloqueces y al placer ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era que vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Mire la conclusión de Salomón. Invirtió una cantidad de tiempo, recursos, una cantidad para amontonar todo lo que amontonó. Porque dice que Salomón amontonó oro y plata de una manera, lo dicen otros pasajes. Dice como cabrahigos de la céfela. O sea, como esas semillas que caen en montones y montones y montones. Dice que así amontonó él. De toda clase de cosas. Siervos, caballos, vacas, de todo lo que ustedes imaginen. Tenía montones de todo. Y cuando él terminó todo eso, dijo, mire la conclusión de él en el verso 11, mire yo luego todas las obras que había hecho con mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era ¿qué? Vanidad. ¿Qué es vanidad? ¿Qué es algo vano? Es algo que no tiene valor. O sea, ¿para qué tengo yo 1000 caballos si solo me puedo montar en uno? ¿Cierto? Qué bobada. ¿Para qué tengo yo 100.000 vacas
Si no soy capaz de tomarme más de 1 litro de leche en el día o 2. Entonces, ¿para qué todo eso, cierto? Dice aquí, he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, porque la Biblia dice que al rico no le deja dormir la abundancia, lo dice la palabra de Dios. Y luego dice, y sin provecho debajo del sol. O sea, es como si Salomón estuviera diciendo, la persona que se dedica solo a esto está perdiendo completamente su vida y su tiempo. Ahora, la persona que tiene todo esto y lo administra para la gloria de Dios, para bendecir a otros, gloria al Señor, porque ya deja de ser sin provecho. Cuando usted ministra las cosas para bendecir a otros, eso es de bendición. Entonces nosotros debemos ser administradores de la multiforme gracia de Dios y no solo con los dones espirituales, con todo lo que Dios nos da. Hay que bendecir a otros con el tiempo. Nosotros debemos dedicar tiempo para otros, ¿cierto? También con los recursos que Dios nos da. Bendecir, siempre pensar en la bendición de los otros, del otro, del que sufre, del que necesita. Y que Dios nos ayude porque en nuestro corazón realmente hay mucho egoísmo. Yo sé que hay mucho egoísmo en nuestro corazón, pero gracias a Dios por los hermanos que Dios levanta en la iglesia también y que les ha dado el don de repartir, el don de dar y que son generosos. Y eso es un llamado para cada uno de nosotros. Nosotros podemos dar así no tengamos mucho, pero podemos dar. Mire la viuda. La viuda dio unas moneditas que no valían nada a los ojos de los hombres, pero que valieron más que las riquezas de los ricos a los ojos de Dios. Entonces, hermanitos, que Dios nos ayude. Y dejemos ahí por hoy. Con la ayuda del Señor continuamos dentro de 8 días y ahí sí vamos a ver si avanzamos para terminar la lección en estos 2 domingos que nos quedan.